Entonces vamos a mirar cuál es la estructura general de un problema dependiente del tiempo. Entonces, listo. Entonces, structure. Un problema dependiente del tiempo, ojo, y los problemas dependientes del tiempo nosotros los podemos ver como problemas de la interacción de la radiación con la materia. Excitaciones, relajaciones, ¿cierto? Espectros de emisión. Esos son problemas que están relacionados con la dependencia temporal de la mecánica cuántica. Entonces yo puedo escribir IH barra por la derivada con respecto al tiempo de un ket. Pero observen la particularidad de este ket tiene, además del argumento del sistema físico que sería así, también tiene un argumento temporal. Esto es igual a un hamiltoniano que en general depende del tiempo, que multiplica al ket de psi, t. Esto es la ecuación de Schrödinger para el ket en el dominio temporal, ¿cierto? Muy bien. Ahora, el hamiltoniano, por simplicidad, nosotros lo separamos en una parte que llamamos h sub 0 y en una parte que llamamos h sub i. Muy bien. ¿Qué se requiere para yo poder solucionar este problema? Se requiere yo poder determinar con precisión los elementos matriciales de esos hamiltonianos, pero además de eso, los elementos matriciales de los hamiltonianos en una base particular, que es la base en la que está el sistema físico, ¿cierto? Y eso es complicado. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cómo se representan esos hamiltonianos en la base de spin-up, ¿cierto? Entonces, sería fácil, por ejemplo, si H sub 0 tiene como autoestado un ket de M, es una energía EM por el ket de M. Más sin embargo, para HI, for HI, there is no known solution for the eigenvalue problem. Para HI no hay solución conocida para el problema de autovalor, o es muy complicado. Entonces lo que yo voy a querer hacer es que quiero separar este problema, ¿cierto? Esto se llama la representación de la interacción, no de Heisenberg ni de Schrödinger, de la interacción. Entonces esto es mecánica cuántica un pelín avanzada, ¿cierto? No mucho porque esto es mecánica cuántica 1 en general, ¿cierto? Por lo menos todos los que están acá que han visto mecánica cuántica conmigo, menos Jefferson y Dilmer, fueron evaluados. Ustedes vieron esto, pero no los evalué. Pero el resto fueron evaluados en teoría perturbativa dependiente del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros suponemos que este estado, que es de T, lo podemos escribir como una superposición de los autoestados conocidos de H0, los conocidos. Listo. Esta es la suma sobre M de C sub M de T por E a la menos I sobre H barra E sub M, que es la autoenergía del estado conocido por T que multiplica el ket de M. Lo que yo voy a hacer es que obviamente voy a reemplazar esta expresión en la formulación general tiempo dependiente, ¿cierto? Muy bien. Entonces para eso, esto me quedaría acá de esta forma, como H sub 0 que multiplica el ket de psi, t, o más bien operando sobre el de ket de psi, t más HI, ket de psi, t. Muy bien. Bueno, acá lo primero que yo necesito para poder reemplazar es que necesito derivar ese ket. Entonces vamos a hacer eso. Yo calculo la derivada. ¿Quiénes dependen acá del tiempo? Depende esta constante de acá, que es una constante de superposición, una amplitud de probabilidad, ¿cierto? Ya saben que si no saben qué es eso, acá hay un experto en el tema.
Listo. Entonces le pueden preguntar, a ver, entonces la derivada del ket de sí, coma t con respecto al tiempo. Esto queda como la suma sobre m, utilizo la regla del producto cm punto de t por e a la menos i sobre h barra em por t por el ket de m más la suma sobre m. Acá tengo menos i por em sobre h barra. Tengo cm de t por e a la menos i sobre h barra em por t por el ket de m. Listo, bueno, muy bien. Y acá, entonces, yo de acá puedo decir que la derivada, que IH barra por la derivada del ket de psi, t con respecto a t, entonces esto es la suma sobre m de IH barra por c sub m punto de t por e a la menos i sobre h barra em por t más la suma sobre m de c sub m de t por e a la menos i sobre h barra em por t em por el ket de m. Listo. Muy bien. Entonces esta es la parte izquierda de esta ecuación. Vamos con la parte derecha, específicamente estos términos que tenemos nosotros por acá. Bueno, entonces muy bien. Acá, entonces la parte derecha quedaría h sub 0 actuando sobre el ket de psi, t más h sub i actuando sobre el ket de psi, t. Entonces me queda la suma sobre m, reemplazo el estado, c sub m de t, e a la menos i sobre h barra, m por t por el ket de m. Ah, bueno, h sub 0 actuando sobre el ket de m, perdón. H sub 0 lo podemos ingresar dentro de la sumatoria porque no depende de m. ¿Y sobre quién actúa ese hamiltoniano? Sobre el ket que hay en esa superposición, ¿cierto? Más la suma sobre m de c sub m de t por e a la menos i sobre h barra em por t hi actuando sobre el ket de m. Listo. ¿Cuánto vale este término de acá? Este término de acá, nosotros ya sabemos que el ket de m es un autoestado conocido de H0, ¿cierto? Entonces esto es em por el ket de m. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como la suma sobre m de c sub m de t por e a la menos i sobre h barra em por t por em por el ket de m más la suma sobre m de c sub m de t por e a la menos i sobre h barra em por t hi sobre el ket de m. Muy bien. Espero que los que vayan a trabajar en dinámica, por favor, estén pendientes. Lupe, Michelle y MC Square. Listo. Entonces, esta parte es una parte crítica. Eh, si no entiendes todo en este momento, no importa. Listo. No, usted ya no vio mecánica cuántica, pues, hermano. Entonces, lo importante es familiarizarnos con los términos A y B con la estructura. ¿Qué operador? ¿Dónde hay operadores ahí? ¿Dónde hay autovalores ahí?
¿cierto? Entonces acá tenemos, mira, Michelle, este EM es el autovalor de HC, es decir, es la energía asociada solamente con este hamiltoniano, solo con este, no con este, solo con este. Y es lo único que nosotros tenemos que conocer para poder utilizar un método perturbativo. Listo, entonces eso es lo que vamos a construir. Muy bien, entonces de esta ecuación, digamos que esta es la ecuación 2. Y esta de acá es la ecuación 1. Entonces las tenemos que igualar, ¿cierto? Entonces, y digamos que esta es la ecuación asterisco. Para igualarla la reemplazamos acá. Entonces decimos, a ver, replacing expression 1 and expression 2 in expression asterisco. Listo. Entonces, ¿cómo me queda? Este término acá me queda de esta forma. Acá me había equivocado y como no está MAFE, entonces nadie me dijo. Que es la policía de los errores míos. A ver, ¿qué D me va ahí? ¿Sí o no? Muy bien. Acá, entonces me quedaría, esta primera parte me queda como, me queda sumatoria sobre M de IH barra C sub M punto de T por E a la menos I sobre H barra EMT por el que teme. Más la sumatoria de sobre CM de T de E a la menos I sobre H barra EM por T, ¿cierto? EM por el que DM. Esta es la parte izquierda de la ecuación. Vamos con la parte derecha. La parte derecha de la ecuación dice así. Entonces esto sería la sumatoria sobre M de C sub M de T por E a la menos I sobre H barra EM por T EM que es DM más la suma sobre M E a la menos I sobre H barra EM por T HI por el que es DM. Listo, muy bien. De acá vemos que podemos cancelar este término con este término, ¿cierto? Y nos queda la siguiente expresión. Esta es la suma sobre M de IH barra CM punto de T por E a la menos I sobre H barra EM por T por el que es DM. Igual a la sumatoria sobre M de C sub M de T E a la menos I sobre H barra EM por T por HI actuando sobre M. La verdad es que yo HI no sé quién es. Perdón, no sé, HI sí, no sé quién es HI actuando sobre el GT, ¿cierto? Esto es un problema desconocido. Listo. Pero hasta acá, digamos, hemos llegado a un buen término. Vamos a tratar de llegar a algo así como una ecuación de Schrödinger para los coeficientes de sub n. Que como ustedes pueden ver, esta vena comienza a aparecer una ecuación de Schrödinger para CM, ¿cierto? Parece como IH barra por CM punto. Igual a otra cosa que tiene un Hamiltoniano y un Keck, ¿cierto? Bueno, muy bien. Lo que voy a hacer es que voy a proyectar esta ecuación sobre el que de n, por ejemplo. Projecting the previous expression on ket of n.
Pero como eso ya está proyectada, es decir, como está escrita como una superposición de Kets, entonces lo que significa esto es sacarle el bra con N, ¿cierto? Me queda sumatoria sobre M. Y H barra T sub M punto de T. Por E a la menos I sobre H barra M por T, ¿cierto? Bracket entre N y M. La suma sobre M, C sub M de T por E a la menos I sobre H barra M por T, bracket entre N y M de la interacción. Muy bien. Este término que yo tengo acá, esto es un delta. Por lo tanto, si yo sumo sobre ese delta, entonces simplemente hago M igual a N, ¿cierto? Me queda IH barra CN de T por E a la menos I sobre H barra. Gracias, Ángel. CN por T. Y esto me queda como la suma sobre M de CM de T por E a la menos I sobre H barra. M por T, bracket, entre N y M de la perturbación. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, para terminar este procedimiento, lo que yo puedo hacer con esta ecuación es que acá lo que voy a decir es que multiplicamos ambos lados. Entonces, let's multiply both sides by e to the I over h bar ENT. Listo. Si nosotros hacemos esta multiplicación, entonces realmente nos queda IH barra CN punto de T igual a la suma sobre M de C sub M de T por E a la I sobre H barra EN menos EM por T por el bracket entre N y M. Esta es la ecuación que hay que resolver. Si yo resuelvo, ojo, estos son N mayúscula ecuaciones diferenciales mutuamente acopladas. Si yo resuelvo esas N ecuaciones diferenciales mutuamente acopladas, una vez yo conozca el valor de este bracket, que va a ser difícil, ese es uno de los escollos principales para resolver esto exactamente. Va a ser difícil, entonces yo puedo determinar el estado. Observen que el estado, para yo determinar el estado con el que partí, debo de conocer C sub M, o sea, los coeficientes. Ave María Purísima, el pecado concebido. Bueno, entonces, listo. ¿Cómo hago entonces para solucionar esta expresión? Resulta que esta expresión presenta unas dificultades técnicas interesantes para poder resolver. De acá, típicamente, nosotros definimos, let's define omega nm igual a en
Omega nm como en menos em sobre h bar. Esta frecuencia va a ser muy importante, porque esa frecuencia yo en últimas la voy a relacionar con la frecuencia de excitación de los fotones para poder producir transiciones en la molécula o en el átomo. ¿Cierto? Entonces, esta es una frecuencia importante. Entonces, de acá, así obtenemos IH barra Cn.dt igual a la suma sobre M, Cm de T por E a la I omega Nm por T por este bracket. ¿Listo? ¿Cómo resolver eso para n ecuaciones diferenciales de los coeficientes mutuamente acoplados? Esto es una frecuencia, esto tiene unidades de frecuencia. Entonces, o sea, ¿cuál es la utilidad? Okay. Es mucha la utilidad, porque, por ejemplo, como vamos a ver ahora, cuando tú excitas el átomo, la molécula con un campo externo, tú quieres comparar es entre frecuencias de campos, ¿cierto? Y no entre energías, sino entre frecuencias. Porque el parámetro fundamental de un campo externo, por ejemplo, nosotros estamos en el régimen semiclásico. Esto no es electrodinámica cuántica todavía, ¿cierto? Sino solamente el régimen semiclásico. Y tú, por ejemplo, tienes un A por seno de omega t. Lo que tú quieres saber es esto. Realmente quieres estudiar tres límites fundamentales. Omega menos omega mn igual a cero. Omega menos omega mn, bueno, es real, es nm realmente. Mayor que cero y omega menos omega nm menor que cero. Entonces es importante poderlos tener en términos de frecuencias para poder hacer esa comparación. Y de aquí, como nosotros vamos a ver, se van a derivar un tipo de oscilaciones, que se llaman las oscilaciones de Rabi. Entonces, no sé si de pronto recuerdas, pues si no, le puedes preguntar a Víctor. Entonces, eh, mm, las oscilaciones, uy, qué grabado. Entonces, las oscilaciones. Ah, sí. Sí. Hay que ponerle oscilaciones de Rabi. Entonces, esto nos va a dar a nosotros una condición para que la probabilidad para tú estar en el estado excitado, el estado fundamental de un sistema de dos niveles, comience a oscilar. Esas oscilaciones que son, según tengo yo entendido, son las mismas oscilaciones de los neutrinos, el fenómeno. Es un fenómeno de oscilación de probabilidad. Es muy sencillo, ¿sí o no? Porque eso solamente no existe en los neutrinos, no existe en todo lado. Siempre que tú tengas dependencia temporal de un sistema cerrado, hay oscilaciones de probabilidad, ¿cierto? Y la frecuencia de esa oscilación se llama la frecuencia de Rabi. Entonces, por eso es importante por expresar de esto de esta forma, pero pues ya vamos a ver. Una cosa importante es que yo no puedo definir una solución exacta a este problema, ¿cierto? No se puede. Entonces, vamos a hacer una pregunta y a tratar de aproximar la solución. Ustedes más o menos saben cuál es la estructura de un problema perturbativo independiente del tiempo, ¿cierto? ¿Por qué se aproxima? ¿Cómo se aproxima? ¿Cierto? ¿Qué se aproxima? Que esa es la otra. Estamos hablando de autoestados, estamos hablando de autovalores. Cuando yo digo aproximo, ¿está aproximando qué? ¿Cierto? Entonces, una pregunta importante para eso, entonces nosotros consideramos un sistema, este es como si fuera un sistema de varios niveles. Esto es E1, E2, E3,
Esto sería, por ejemplo, EM más 1. Epa, esto sería, por ejemplo, E sub n. La pregunta realmente que yo quisiera hacerme es esta. Yo quisiera saber, por ejemplo, qué tan fuertemente acoplados están los niveles EN y EM. Y acá, obviamente, la pregunta es qué tan grande es esto. Esa es la pregunta. Una aproximación importante o una simplificación de este problema se da cuando yo no tengo varios niveles, sino que tengo dos. Todo físico razonable les dirá a ustedes, uno dice, no, pero a mí eso no me convence. Me parece como medio chapucero, ¿cierto? No todo físico razonable les dirá a ustedes que uno tiene que comenzar con un problema que sea simple, no es más simple. Que sea, no el más simple, pero sí que sea así. Entonces, el problema más simple que nosotros hemos visto en los últimos años en mecánica cuántica, eso lo han visto todos, porque todos, es el problema de los dos niveles. Y así fue como nosotros introducimos teoría perturbativa independiente del tiempo. Un problema de dos niveles, expandir una raíz cuadrada en series de Taylor y comenzamos. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer lo mismo acá. Entonces, vamos a suponer, entonces, simplification of the problem, time-dependent perturbation theory. Listo. Simplification of the problem. Time-dependent perturbation theory. Listo. Entonces, esta simplificación tiene, o yo escribí esto de esta forma. De varias premisas que yo puedo considerar, voy a considerar en este momento dos. Dos premisas importantes. ¿Cierto? Listo. Muy bien. Entonces, la primera premisa. El sistema comienza en un estado que es de 1 en un tiempo t igual a 0. Entonces, the system starts in ket 1 at t equal to 0. ¿Cierto? The probability to be in the ground state is 1. The probability to be in the ground state is 1. Por lo tanto, C sub 1 de 0, es esta constante correspondiente al ket de 1, C sub 1 de 0. Entonces, therefore, C sub 1 at time 0 is 1. Entonces, en el tiempo t igual a 0, en el tiempo t igual a 0, la probabilidad para que la partícula que estoy analizando se encuentre en el ket de 1 es unitaria. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Segundo. Muy bien. Entonces, para un tratamiento perturbativo, nosotros requerimos que la interacción sea débil. Es decir, que este hamiltoniano de acá, su escala característica de energía, sea mucho menor que la escala característica H0.
Entonces H0 es un Hamilton, es una energía que domina los procesos que nosotros estamos estudiando, sean cual sea, absorción de un fotón, emisión de un fotón, emisión de dos fotones, de un par de fotones gemelos, por ejemplo, entrelazados. Cualquier proceso que yo esté analizando acá, la interacción debe ser de una intensidad mucho menor que H0 para poder que sea válido lo que les voy a contar. Entonces, perturbative treatment of the interaction term. Es perturbative of the interaction term. Listo. Weak perturbation for all t greater than zero. Lo que esto demanda es que la magnitud de c sub n de t al cuadrado sea menor que 1. Listo. Mucho menor realmente. Listo. Entonces, si acá, en este esquema que yo tengo, pues, en este esquema que yo voy a dejar acá, déjame yo ver una cosa. Esta es mi simplificación. Entonces, two-level approximation. La aproximación de dos niveles, entonces, considera lo siguiente. El que es de 1 y el que es de m. ¿Listo? Bueno, vemos esto como n o como k. En esta expresión de acá, eso significa que solamente ese bracket que yo tengo ahí va a ser diferente de cero cuando se está calculando entre n, entre n y 1. ¿Cierto? Entonces acá, esta vaina es diferente de cero. Es el único que es diferente de cero. Todos los otros son cero. ¿Cierto? Obviamente, esta es una aproximación perturbativa y nosotros después podemos agregar 3 niveles, 4 niveles, lo que sea, ¿cierto? Pero para comenzar a entender los procesos de absorción y emisión que se ven en la materia, digamos, este es un buen camino. Obviamente, esto tiene sus desventajas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una desventaja importante que tiene esta vaina es que nosotros acá vamos a considerar el hamiltoniano HI es un hamiltoniano que está en función de radiación clásica, ¿cierto? Y la radiación clásica no puede predecir, a ver, hay un fenómeno importante que no puede predecir, que es la estadística de los fotones. Ese es uno. Pero hay otros fenómenos importantes que no puede predecir, por ejemplo, que son los efectos de luz no clásica. ¿Cierto? Entonces, pero esta aproximación vamos a ser relativamente buena para luz clásica. Cuando ya tenemos luz cuántica, tenemos el campo magnético, electromagnético cuantizado, electrodinámica cuántica, aunque sea baja energía, entonces ya la cosa se pone mejor. Listo, bueno, muy bien. Entonces, dentro de esta aproximación, yo quedaría eh, con la siguiente expresión. ¿Cómo? Mm, no, nosotros vamos en 5 minutos, porque tengo que pagar también. Porque me va a pagar los 15.000 euros.
Entonces, muy bien. Entonces, C, H sub K y H barra C sub K punto de T. Esto es igual a quién? A la sumatoria sobre M de C sub M de T, ¿cierto? Acá, por E, bueno, hagamos las bondades de la tabla. Por E, a la, entonces quedaría acá a la I omega sub KM. Un hermano suyo. No, lo escuché como usted. ¿No tiene hermanos? Casi tengo, pero no acá. Aquí en el salón, aquí, o sentados en la silla, ¿o dónde? No, aquí compró. Ah, ¿dónde están? En China. Acá en dirección, está acá. ¿Quién? Ah, que tengo un hermano, tengo una hermana, pero sí está acá. Ah, ¿usted no tiene hermana acá? Sí. Liliana es hermana suya. No. Y Bella Alexandra. Ah, ya. Entonces, muy bien. Esto sería el bracket entre K y M. De la interacción. Ahora, nosotros sabemos que vamos a sumar sobre todos los posibles M, pero solamente uno de ellos me va a dar un elemento matricial para H y que no sea cero. ¿Cuál es? ¿Cuál? Uno. Muy bien, Lorenzo. Uno. Entonces, de acá, yo puedo reescribir esta expresión de esta forma. Entonces, tengo IH barra C sub K punto dt. Esto es igual a C sub 1, ¿cierto? Tengo acá por acá un C sub 1 que multiplica a E a la menos I omega sub 1K por T. Y acá, entonces, este es el bracket entre K. Listo. Muy bien. Entonces, mm, listo. Esta ecuación que yo tengo acá, esta expresión que yo tengo acá, ha de ser mucho más fácil de resolver. Infinitamente más fácil de resolver bajo esa aproximación. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a plantear un pequeño ejercicio para calcular la probabilidad. Queremos calcular la probabilidad de este estado excitado. Entonces, excited state. Listo. La probabilidad de este estado excitado. Listo. Entonces, ¿usted por qué cree? No, sí, hay. Espera que responda Joan. ¿No cree usted, Joan? No, 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 especule. O sea, si usted tiene que especular eso a estas alturas de la carrera, estamos jodidos. ¿Cuál especule? ¿Uno cómo va a especular para una vaina que necesitas cambiar un signo? Uno especula, por ejemplo, cuando uno dice, uy, tengo una estructura de bandas, no sé si hay ahí un polaritón o hay un polarón o un plasmón, eso sí, pero por un signo. Para mi opinión es que es positivo. Espera un momentico, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Un segundo. ¿Cómo? La que esté, pero tú vas por el camino correcto. No, ¿cómo dices tú?
Pero tiene que ver con eso. Ustedes saben que Mariana es estudiante de física primer semestre, ¿no? Ya, exactamente. No vamos a especular con los subíndices. Véanla ahí. Omega nm es igual a n menos m sobre h bar, ¿cierto? Pero llegué un ejercicio cognitivo importante. Si uno, por ejemplo, buscar este tipo de respuestas, espero que cuando vayan a presentar un parcial se acuerden de esto. Esto es importante. Si uno busca este tipo de respuestas en una clase o en un seminario como estos, después a uno lo pueden en un parcial le pegan por una sacudida violenta, ¿sí o no? Como si fuera un condenado maremoto. Entonces, esas preguntas las debe tratar de responder uno acuciosamente. Jean Piaget, que era un psicólogo suizo que estudió esta dificultad en muchas personas en su país de origen, él decía que cuando no hay un conflicto cognitivo, es imposible que la persona aprenda. Eso es como uno ir a un gimnasio en silla de ruedas y pretender que porque uno está haciendo así, ¿cierto? Le van a salir pectorales, ¿sí o no? Entonces, si no hay esfuerzo, entonces no hay una construcción de músculo. Lo mismo acá, uno tiene que esforzar la mente. Antes, ¿qué es lo que yo te he dicho a ti en clase? ¿Te acuerdas? Entonces, Y por eso me tengo que preguntar ya tanto. no es abstenerse de preguntar, es preguntarte tú mismo primero. Bueno, Y mejor dicho, me tengo que preguntar realmente. es, está bien, está bien. Entonces, digamos, esa es otra forma de decirlo, ¿cierto? Es otra forma de decirlo, pero Mariana hizo una primera observación muy importante, ¿sí o no? Entonces, otra cosa que les pido el favor, amablemente, eh, las señoritas tienden a hablar menos que los jóvenes, mucho menos, ¿sí o no? Eso es un hecho. Cuando una señorita participe, entonces, por favor, bajemos la voz y vamos a permitir que termine su intervención. Listo. Porque también hay un hecho y es que los hombres interrumpen más a las mujeres que las mujeres a los hombres. Entonces, era para ti, Cristian, también, cuando una señorita esté hablando, esperemos a que termine, listo. Y Joan. Entonces, eso es importante. Un favor amable que les quiero pedir. Bueno, muy bien. Entonces, ahora miremos a ver qué pasa con una perturbación en particular. Si yo perturbo, ¿cuál es la perturbación más sencilla que depende del tiempo? La más fácil. Sí, pero ¿qué forma? Porque la perturbación es un potencial, está claro, pero ¿qué forma tiene la perturbación más simple? ¿Cómo? Usted está en... Ah, no, lo que es que yo escuché eso como en un parlante. Yo pensé que usted estaba conectado acá. Ah, no, no, no. Pero un potencial delta, sí, es la más sencilla. Entonces, la segunda más sencilla, ¿cuál sería después del delta? Simplemente hay que estar en silencio un segundo con uno mismo y pensar. Yo quisiera que fuera un poquito más complicado que un delta, solo un poquito, ¿cierto? Muy bien. Perturbation, vamos a ver. Voy a utilizar una combinación de perturbaciones, pero hay una que es muy sencilla. Entonces voy a colocar que esto es una perturbación independiente del tiempo que multiplica a una función u de t por e a la menos i omega t. Esto es lo que representa la frecuencia del campo externo, que el campo externo, el que viene. Listo. Entonces, muy bien. ¿Qué posiblemente puede ser el u de t para que sea lo más sencillo posible?
Porque obviamente si esto es una perturbación netamente sinusoidal, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto es una perturbación sinusoidal, pero modulada. No es lo mismo la perturbación sinusoidal modulada por U que una perturbación sinusoidal modulada por otra sinusoidal. Eso es más complicado, ¿cierto? Que los que están viendo mecánica cuántica 2 de pronto le podrían meter el diente a esa es una clásica. Sale un polinomio de Bessel, ¿sí o no? Mejor dicho, olviden que dije eso. Entonces, ¿qué sería UDT? Que sean los siguientes, mm, algo lo suficientemente sencillo. No, ese es difícil, una exponencial es difícil. Pues de todas formas tampoco es tan difícil, pues ya la meto acá, ¿sí o no? Yo la meto ahí, si yo tuviera una exponencial acá, Roger, creo que Roger fue el que dijo, ¿cierto? Ah, Pedro, entonces acá, ¿qué me quedaría? Me queda menos i que multiplica a omega, ¿cierto? Acá me quedaría menos i alfa por t, ¿cierto? Y entonces eso simplemente me da una lorentziana y ya. Entonces, pero no, otra más sencilla. La más sencilla que es simplemente una constante. Una constante entre t igual a 0 y t igual a tau, ¿cierto? ¿Qué sucede en t igual a 0? Que la perturbación se activa. Entonces es una conmutación, como un switch. Activo, desactivo, activo, desactivo. Es activar y desactivar una perturbación, ¿cierto? Muy bien. Esto es un valor 1, ¿sí o no? Listo. Entonces esto es sencillo, porque U de t, entonces U de t es igual a 1 para todo t que satisface que sea menor o igual que 0 y menor o igual que tau. Listo. Muy bien, entonces vamos a hacer una cosa. Reemplazamos esta vaina acá, ¿cierto? ¿Y qué me queda? Y h barra que multiplica a c sub k punto de t, esto es igual a, esto inicialmente era 1, ¿cierto? Este coeficiente de acá. Y entonces esto me va a quedar como e a la menos i omega sub 1k por t por el bracket entre k y 1 de la perturbación independiente del tiempo. Y acá me queda por el u de t. Obviamente esto es, bueno, coloquemos u de t simplemente por e a la menos i omega t. Y esta es una ecuación diferencial de primer orden, es sencilla, muy fácil, ¿cierto? Entonces me queda que c sub k punto de t, esto es 1 sobre IH barra, ¿cierto? Por e a la menos i omega 1k por t por u de t por e a la menos i omega t por el bracket entre k. ¿Cierto? Muy bien. De acá, lo que yo puedo hacer es integrar, ¿cierto? Integro, entonces me queda c sub k de t igual a 1 sobre IH barra integral entre menos infinito y t, ¿cierto? De e a la menos i omega 1k por t prima, u de t prima, e a la menos i omega t prima, bracket entre k y 1 de hi por dt prima. Pero obviamente esta integral solo está definida entre t' igual a 0 y t' igual a tau, ¿cierto? Entonces podemos cambiar los límites y hacemos u de t' 1, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces acá esto queda como 1 sobre IH barra integral entre 0 y tau. Esto es acá, esto sería E
a la menos I que multiplica a omega más omega 1K por T' por el bracket entre K y 1 de la perturbación independiente del tiempo de T'. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y acá, básicamente, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Voy a mirar esto. A ver, entonces esto sería 1 sobre IH barra, bracket entre K y 1 de la perturbación independiente. La saco de la integral y me queda esta integral. E a la menos I omega. Voy a escribir otra vez omega de K1, no 1K, sino de K1. Es que omega de 1K es la diferencia entre el primer nivel y el K. No sé, a eso te referías, Mariana. Que uno intercambia los niveles. Ah, ok. Entonces los voy a volver a intercambiar para que sea la diferencia entre el de más alta energía y el de menor energía. Acá entonces me va a quedar menos omega K1 por T' de T'. Eh, si ustedes recuerdan las clases con el profesor Shinichiro, cuando uno está viendo absorción, nosotros vemos absorción clásicamente en un curso de óptica. Hay un concepto que es súper importante que es el detuning. Yo nunca he podido saber cómo se dice detuning en español y he buscado varias veces. Sí, pues eso es una traducción mía, ¿cierto? ¿Ah, sí? Yo diría que es imitación. Es precisamente la diferencia entre los niveles. ¿Usted está doctor o qué? Entonces, pero sí, es la diferencia entre la frecuencia de la excitación, que sería mi perturbación, y la frecuencia de resonancia del sistema cuántico. En este caso, la frecuencia de resonancia del sistema cuántico ha de estar relacionado con la diferencia de energías entre el estado fundamental y el estado excitado, es decir, E sub K menos E sub 1 sobre H bar. La pregunta importante cuando yo hago esto es, ¿qué tan diferente es la frecuencia de excitación a la frecuencia de resonancia, por ejemplo, de este átomo de dos niveles? ¿Está el átomo en resonancia con el campo electromagnético? ¿Está el átomo en un estado de subresonancia o de suprarresonancia? Eso es lo que nosotros llamamos detuning. Y el detuning puede ser blue o red, dependiendo si hay una supra o una subresonancia. Y cosas suceden cuando ese detuning no es cero. Listo. Vamos a ver específicamente qué pasa cuando el detuning no es cero. Entonces vamos a definir acá. Este detuning le integramos. Esto es un delta, o sea que esto queda como 1 sobre IH barra, acá que multiplica a E a la menos I delta T' sobre menos I delta T'. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, por el bracket entre K y 1 de HI. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá podemos continuar y esto quedaría así. Ah, me faltan los límites. Sería entre 0 y tau. O sea que esto es 1 sobre IH barra. Esto quedaría E a la menos I delta tau menos 1 dividido, aquí metí la pata. Esto no, es- mm. Entonces acá esto queda como menos I por delta. Listo. Entonces, por el bracket entre K, bueno, muy bien. Entonces, 1 sobre IH barra, esto queda como E a la menos I delta tau medios por E a la menos I delta tau medios menos E a la I delta tau medios
E a la menos I delta tau medio, simplemente expresé el 1 como un producto de E a la X por A a la menos X sobre menos I delta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar a ver qué nos puede quedar por acá. Factorizamos a, bueno, nos falta el elemento matricial de la perturbación. Listo, bueno, muy bien. Entonces acá, ¿qué nos quedaría? Tenemos 1 sobre IH barra. No voy a, a ver, voy a hacer una cosa. Voy a multiplicar acá por 2. Voy a hacer esto, permítanme. Entonces yo voy a factorizar este de acá, E a la menos I delta tau medios, factor de E a la menos I delta tau medios menos E a la I delta tau medios, que multiplica el elemento matricial. Y esto lo divido por 2i, o más bien menos 2i, que multiplica a delta medios. Simplemente multiplico y divido por 2. Listo, bueno, muy bien. Y acá lo que yo voy a hacer es que saco como factor común ese menos, y ahí sí me queda como un seno, ahí como un seno, ¿cierto? Entonces, y esta vaina me queda acá como menos i sobre h barra por e a la menos i delta tau medios. Inmaterial, como ustedes deben de imaginarse, ¿cierto? Pues e a la i delta tau medios, ¿cierto? Entonces, y acá menos e a la menos i delta tau medios, dividido entre 2i, ¿cierto? Por 1 sobre delta medios por el elemento matricial. Muy bien. Y entonces esta vaina como me queda acá, esto me queda como menos i sobre h barra por e a la menos i delta tau medios. Y acá entonces me va a quedar seno de delta tau sobre 2 dividido delta tau, perdón, dividido delta sobre 2 por el elemento matricial. Sí, algo así, exactamente. Esto es algo como una función, sí. Esto es como una función sin lo importante no es quién es esto, lo importante es quién es esto al cuadrado, ¿sí o no? Porque esto, observen nosotros lo que estamos calculando acá, es que estamos calculando el coeficiente que utilizamos inicialmente para escribir esa expansión, ¿cierto? Volvamos al estado. Volver al estado, entonces originalmente nosotros habíamos planteado que el estado se podía expresar como esta superposición, ¿cierto? Listo. Entonces, ese coeficiente de superposición simplemente es una amplitud de probabilidad, es un número complejo. Más de hecho, el número complejo no tiene ninguna interpretación física particular. Su magnitud al cuadrado sí, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una cosa. Entonces, probability for the excited state. Listo. Entonces, probability for the excited state. Acá tenemos lo siguiente. La probabilidad P sub K de T para el estado excitado es simplemente la magnitud de C sub K de T al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale esta magnitud? Esto es este menos I por su conjugado que sería I. Menos I por I
1, ¿cierto? Entonces esto queda como 1 sobre h barra al cuadrado. En la magnitud, todas estas fases se desvanecen, ¿cierto? O sea que esto quedaría como el seno al cuadrado, ¿cierto? De delta tau medios sobre delta medios al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Que multiplica la magnitud al cuadrado del elemento matricial. En mecánica cuántica es ampliamente conocido que lo que uno puede medir realmente son probabilidades. Entonces, los brackets tampoco tienen mucho sentido. Tiene sentido es la magnitud del bracket al cuadrado y eso aparece repetidamente en toda la mecánica cuántica, ¿cierto? No dice, por ejemplo, yo tengo una función de susceptibilidad, yo la función de susceptibilidad la puedo medir. Me voy para un laboratorio, ¿cierto? Y con uno de esos chismes, eh, que se llaman microscopios electrónicos, yo cojo y pongo la punta del microscopio electrónico en diferentes partes de la muestra. Y eso me va a estar mostrando que diferentes interferencias de probabilidad en ese punto. En últimas, cuando yo puedo predecir teóricamente la función susceptibilidad típicamente es como una vaina así. Un bracket entre M y N, que nosotros de hecho en este tema de dinámica cuántica la podríamos calcular también, si ustedes quieren. Magnitud al cuadrado sobre H barra omega menos EM, que es la energía asociada con este de acá, más EN más I delta. Acá un menos 1 sobre pi por parte imaginaria de esta vaina, ¿cierto? Entonces, esta es una función susceptibilidad bastante sencilla, ¿cierto? Son propagadores, esos son propagadores. Pero, digamos, este es un propagador de una sola partícula, o sea que es un propagador de 2 puntos, estos son fáciles de calcular. Entonces, el ejemplo de función de susceptibilidad más sencilla que hay, pero por ejemplo acá yo puedo tener una productoria. La productoria es cuando yo tengo un estado que es el producto tensor de varios estados de una sola partícula. Entonces, este es el producto de la susceptibilidad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, estas funciones de susceptibilidad que son observables dependen de la magnitud de un bracket al cuadrado. Esa magnitud siempre está ahí, al cuadrado, porque lo que nosotros medimos son probabilidades. Entonces acá ya tenemos la probabilidad para este estado excitado, entonces vamos a hacer un análisis pequeño. Delta, entonces es igual a omega menos omega K1, ¿cierto? Y de acá voy a hacer este análisis. This is known as the tuning. Listo. Muy bien, entonces, cuando el detuning vale 0, estamos en una situación de resonancia, resonance. Listo, muy bien. Cuando el detuning es mayor que 0, esto se llama red detuning. Porque la frecuencia del rojo es un poquito más alta, ¿cierto? Entonces, si acá, cuando es menor que 0, se llama blue detuning. Listo. Ah, no, es al revés. Acá, mayor que 0, voy a ver una cosa. Entonces, drive, sí. Entonces, blue detuning. Y acá, cuando es menor que 0, y acá en resonancia, pongámoslo en amarillo. Cuando es igual a 0, esto es resonance. Entonces acá, esto sería una condición de
subresonancia, o sea, está por debajo de la resonancia. Y esta de acá sería suprarresonancia. Listo. Bueno, muy bien. Si yo gráfico, bueno, voy a hacer acá un diagrama. A ver, una cosa. Voy a hacer un diagrama acá del blue detuning y del red detuning. Listo. Entonces, red detuning. Por ejemplo, los que están trabajando modelos de celdas solares con Oscar, esto es importante porque hay dos procesos. Hay procesos resonantes que excitan la transferencia de energía de cierta forma y tienen desventajas por esa resonancia. Y hay procesos sub y suprarresonantes que también excitan de cierta forma, pero son menos eficientes. Son menos eficientes en general, pero por ejemplo podrían inyectar por unidad de tiempo más carga, ¿cierto? Entonces va a haber más corriente, pero para sostenerla se necesita, digamos, más radiación solar, son menos eficientes. Digamos, esto es importante desde esa perspectiva. Nosotros tenemos el átomo, este es el kit de 1. Y este es el kit de K, que sería el estado excitado, ¿cierto? Entonces acá nosotros tenemos una frecuencia de resonancia de este sistema que sería H barra omega K1, ¿cierto? Y el detuning va a ser lo siguiente, que este de acá, venga yo con el dibujo así. Digamos que este de acá es el detuning. O sea, este sería el delta, ¿ok? Y esta de acá sería la frecuencia omega de la excitación. O sea que la frecuencia omega de la excitación más el delta es igual a esto. Muy bien, entonces acá, a ver, yo puedo escribir así. Delta es omega menos H barra omega sub K1, perdón, sin el H barra. Desde acá me queda que omega sub K1 no es otra cosa que omega menos delta. Listo. Ok. Ah, no, pero en este caso el delta tendría que ser negativo. Sí, el delta sería negativo. O sea que en este caso omega sería mayor que, si en este caso omega sería mayor que, eh, no, omega debe de ser mayor, en este caso, esto sería un más acá, entonces omega de hecho es menor. Listo. Muy bien, entonces acá, si omega es menor, esto es menor que cero, sí está bien. Entonces, listo. Entonces hagamos la otra ilustración. Entonces hagamos blue detuning. Blue detuning. Entonces tengo los niveles de resonancia, que son el ket de 1, ¿cierto? Y el ket de K, ¿ok? Acá, pues yo voy a dibujar la frecuencia de resonancia del átomo. Este sería el detuning delta, ¿cierto?
Y entonces acá lo que yo tendría podría ser lo siguiente. Entonces tengo detuning igual a omega menos omega de K1. Listo. Acá claramente, entonces yo tengo lo siguiente. Este es positivo, está por encima del nivel del estado excitado, entonces acá omega es mayor que omega de K1, de donde yo tengo un delta que debe ser mayor que cero. Blue diffusion. Listo. Bueno, muy bien. Estos son los dos tipos de sintonización que tenemos. Es la palabra que se inventó Roger y la patentó, ¿cierto? Entonces, no, yo no inventé nada. Ahora vamos a graficar la probabilidad, ¿cierto? Vamos a ver, segundo. Existen, existen valores de delta. Esto es importante. Existen valores de delta que han de hacer esa probabilidad cero, ¿cierto? Para la probabilidad del estado excitado podría ser cero. Esto no es una oscilación. Esto no es en absoluto es una oscilación, pues yo estoy graficando contra qué. Yo estoy graficando contra delta. No estoy graficando contra el tiempo, ¿cierto? Entonces observen cómo veo la probabilidad como función de delta, no como función del tiempo, como función de delta es una función sí, no como función del tiempo. El tiempo lo voy a fijar. ¿Qué es el tiempo acá, chicos? El tiempo simplemente es el ancho que dura ese pulso, la duración de ese pulso. Resulta que en óptica cuántica yo puedo promover diferentes tipos de excitaciones cambiando el ancho del pulso. Por ejemplo, ustedes pueden decir que tienen un pi half pulse, un pi pulse, 2 pi pulse, 4 pi pulse, y dependiendo de la duración del pulso, ustedes van a ver diferentes dinámicas cuánticas, ¿cierto? Muy bien. Entonces voy a graficar acá, si me lo permiten, la probabilidad del estado excitado como función del parámetro delta, ¿cierto? Que es el desfasamiento, el detuning. Muy bien. Entonces, ya arregla. Muy bien. Entonces acá vamos a tener como algo así. Entonces van a ver algunos puntos. Por ejemplo, este punto de acá y este punto de acá han de ser múltiplos enteros de 2pi. O sea, esto sería acá 2pi sobre el ancho del pulso y esto sería menos 2pi sobre el ancho del pulso. Esto acá sería 4pi sobre el ancho del pulso y esto sería menos 4pi sobre el ancho del pulso. Esto sería acá 6pi sobre el ancho del pulso y aquí menos 6pi sobre el ancho del pulso. Entonces, cada 2pi sobre el ancho del pulso, la probabilidad baja, ¿cierto? Es muy importante, para uno entender este fenómeno, es muy importante entender que esto no es una gráfica con respecto al tiempo. ¿Listo? Porque si ustedes observan esta gráfica con respecto al tiempo, es un seno, ¿cierto? No un zinc, es un seno. Porque abajo no está siendo dividido por tau, ¿cierto? Eso es un zinc con respecto a la desintonización, no con respecto al tiempo. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Listo. Bueno, muy bien.
Con respecto al tiempo, nosotros estamos ante una oscilación. ¿De qué frecuencia? ¿De qué frecuencia? Entonces, de una frecuencia delta. Entonces, la probabilidad en este tipo de casos tiene un comportamiento oscilatorio, ¿cierto? No haber escuchado de esto nunca, esto es una vaina impresentable, esto es uno de los fenómenos más importantes en la mecánica cuántica. Las oscilaciones de probabilidad, que no creo que alcancemos a discutir hoy. Entonces, pero lo que sí podemos hacer es que podemos analizar, por ejemplo, lo siguiente. A ver. Esta es una zinc en delta, ¿cierto? Una pregunta importante. ¿Qué pasará, por ejemplo? Bueno, es un ejercicio que ustedes nunca han hecho, pero lo podrían hacer. ¿Qué sucede si uno intenta obtener la transformada de Fourier de un pulso? Ustedes oye, no sé si ustedes han hecho ese ejercicio. ¿Qué pasa con la transformada de Fourier? Que resulta que la transformada de Fourier de un pulso es un sí, y la transformada de Fourier de una función sí, que es un pulso. ¿Cierto? Entonces, ellos dos guardan ahí como una relación matrimonial, que es el pulso en sí. ¿Cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, yo quiero que, como todavía nos queda un momentico, antes de que cierre la señora, vamos, que nos tomamos un tiempo y luego rápidamente. En 11 minutos. No vamos a contar hasta 11, ¿no? En 11 minutos. Entonces, y cuando volvamos, a partir de hacer este análisis que yo les acabo de plantear, vamos a derivar. Entonces, acá, básicamente que esta probabilidad, esta función de probabilidad lo que me está diciendo es que dependiendo de cuánto sea delta, yo voy a tener un decaimiento en la probabilidad como de esta forma, ¿cierto? Pero además de eso, además del decaimiento en la probabilidad, hay ciertos valores para los cuales la probabilidad se hace cero. Cuando el tiempo es la duración del pulso es un múltiplo entero de 2pi, ¿sí o no? Entonces, hay óptica cuántica que se llama la óptica cuántica de los pulsos pi. Es un pulso pi, ¿qué hace? El pulso pi lo que hace es que coge e invierte un estado, ¿cierto? Eso es lo que hace el pulso pi. Y lo que hace el pulso 2pi es que lo mata, ¿cierto? Aniquila el estado, ¿sí o no? Entonces, debido al el estado excitado, acá la probabilidad es 0 en 2pi sobre tau, 4pi sobre tau, 6pi sobre tau. Esto recuerden, esto es muy importante, es... ¿Cómo? No, cuando las dos frecuencias la resta es un múltiplo entero de 2pi. Sobre tau. Cuando el define es cero, la probabilidad es cero. Es máxima. Máxima, sí. Es la probabilidad máxima. Es decir, la probabilidad máxima del estado o la probabilidad máxima del estado excitado se da cuando la frecuencia de resonancia del átomo y de excitación son iguales, ¿cierto? Y esa probabilidad comienza a disminuir en la medida que la probabilidad, que la resonancia y la excitación se apartan, ¿cierto? Entonces, este es el punto acá. Ahora, voy a hacer, digamos, un comentario rápido sobre la transformada de Fourier. Entonces, esto es Fourier Transform. Vamos a mirar una cosa. F de t es 1 sobre 2pi. Estos son convenciones. Una vez un estudiante me preguntó, yo vi una revista de Mafalda y no está de 2pi. Entonces, la razón es porque son convenciones. En mecánica cuántica, por ejemplo, nosotros utilizamos para la función de onda, si, por ejemplo, de r, t, utilizamos lo siguiente. Utilizamos integral sobre d omega, ¿cierto? Acá esta vaina dividido 2pi e integral sobre d3k dividido 2pi h barra a la 3 medios. Entonces ahí hay una raíz de más, ¿cierto? ¿Eso es por qué? Son convenciones que se adoptan en las transformaciones funcionales. Por ejemplo, esta transformación funcional
está relacionada con la normalización de la función de onda, ¿cierto? Y en otras áreas del conocimiento hay otras definiciones, eso no importa. Y acá entonces me queda esto es E a la menos I que multiplica a K punto R menos omega T por psi de K, omega, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar esta vaina en una dimensión temporal. Esto es 1 sobre 2 pi integral entre menos infinito y más infinito sobre de omega de E a la menos I omega T por F mayúscula de omega, que se dice la transformada de Fourier de F de T, ¿cierto? Y esta es la transformada inversa. F de T es la transformada inversa. Muy bien. Acá yo voy a decir entonces F de omega. Listo. F de omega, esto sería igual a la integral entre menos infinito y más infinito de dt de E a la I omega T. Y acá, entonces esto sería F de T. Esta omega, ese E a la I omega T puede ser positivo o negativo, eso no importa. Siempre y cuando uno conserve la convención de que si uno es positivo, el otro es negativo cuando va a transformar, ¿sí o no? Acá una cosa que sí nos falta mucho a nosotros en el programa de física. Edilson y yo, de hecho, hablamos hace poco sobre la posibilidad de hacer un curso de eso. Un curso de variable compleja, pero que esté completamente orientado al análisis espectral, ¿sí o no? No es que ustedes no sepan Fourier, es que no se enseña Fourier en física. Y esa es una vaina, mejor dicho, importantísima. ¿Sí o no? Es como uno tener un Ferrari en la casa sin llaves, con las llantas pinchadas y con los vidrios rotos, ¿cierto? Entonces, Fourier es muy importante. Hay un teorema de Fourier que se llama el teorema de la dualidad, ¿sí o no? Entonces dice más o menos así. Antes de derivar la regla de oro de Fermi, quiero anunciar este teorema, teorema de la dualidad. El teorema de la dualidad dice que si f de t transforma en g de omega, ¿cierto? Entonces eso significa que 2pi por g de t transforma en f minúscula de omega. Sí, ojo, sí. La transformada de f de t, o sea, si f de t es un pulso y su transformada de Fourier es una función sinc, eso significa que la transformada de Fourier de la función sinc es un pulso. Ese es el teorema de la dualidad. Ese es un teorema muy importante porque hay transformadas de Fourier que no las calculan ni Mandrake, ¿sí o no? Pero la transformada inversa sí. Y entonces con uno aplicando la transformada inversa ya se da cuenta cómo es la transformada en el otro caso. Cuando cambia omega por t. Las dualidades es cambiar una variable por otra, ¿cierto? Y son muy útiles. Yo, por ejemplo, ¿por qué estudio tanta gravedad cuántica? No porque a mí me guste la gravedad cuántica, en absoluto, sino que en la gravedad cuántica se pueden establecer dualidades con la materia condensada muy firme. Entonces es importante conocerlas, ¿sí o no? ADS, CFT, ¿cierto? Entonces es importante conocer todas las teorías. Muy bien. Entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el límite cuando ese pulso, mi atención, voy a hacer un dibujito más bien, porque esto queda más fácil con un dibujo. Esta probabilidad que yo tengo acá como función de delta, delta sería como una variable espectral. Básicamente que la transformada de Fourier del pulso es esta vaina. Eso fue lo que calculamos, esa integral es la transformada de Fourier del pulso, ¿cierto? Entonces, si yo tengo acá un pulso cuadrado entre menos tau medios y tau medios, ¿cierto? De 1. Digamos, esto es A, por ejemplo. Eso es A, ¿sí o no? Y esto acá es f de t como función de t. La transformada de Fourier de este pulso da como algo así.
La transformada de Fourier de este pulso, entonces F mayúscula de omega, sería de esta forma. Que ustedes ya la acabaron de ver. Listo. Muy bien. Esta amplitud de acá es proporcional a 1 sobre A. Listo. Muy bien. Y entonces esto sería 2pi sobre tau. 4pi, bueno, menos 4pi sobre tau. Menos 6pi sobre tau. Vamos a mirar una cosa. Si tau se hace más grande, la duración del pulso, el ancho de la función sin se hace más corto. ¿Cierto? Entonces eso es importante. Eso significa que cuando la amplitud del pulso se hace muy grande, eso parece una delta. ¿Sí o no? Entre esa amplitud del pulso, ¿por qué? Porque observen que, o sea, yo por ejemplo podría pensar que A por tau es una constante, es como el área de ese pulso. ¿Cierto? Y ojo que si yo quiero mantener el área constante, yo comienzo a reducir A. La reduzco la amplitud. Y mientras yo reduzco la amplitud, aumento el ancho del pulso. ¿Cierto? Si yo reduzco la amplitud y aumento el ancho del pulso, su transformada de Fourier se comienza a volver más grande, porque es 1 sobre A, ¿cierto? Y más angosta, o sea que tiene un delta. Entonces, una vez nosotros estamos más o menos convencidos de esta vaina, podemos escribir eso. Tau, exactamente. Que sería esta misma representación, Omar y chicos, que tenemos acá, para la modulación de la perturbación. Entonces, Pedro Luis va a trabajar con unos pulsos en el trabajo de grado. La idea con el trabajo de grado de Pedro Luis es introducir modulaciones diferenciales UDP. Entonces, por ejemplo, la modulación de Bessel. Entonces, la modulación es un tipo de modulación particular. Modulaciones armónicas, ¿cómo se dice sharp en español? Como un sharp. No recuerdo bien la palabra. Un sharp es una onda que se corta como una sierra, ¿cierto? Entonces, todos ese tipo de modulaciones pueden dar dinámicas cuánticas por fuera del equilibrio muy diferentes. Entonces, ese va a ser el trabajo de Pedro Luis. Modular la dinámica de spin para maximizar la transferencia de la magnetización de un electrodo hacia una molécula, por ejemplo, ¿cierto? Solo con modulación. Es plenamente con modulación, ¿cierto? Yo voy a trabajar con pulsos gaussianos. Ah, como algo de óptica cuántica. Sí, o sea, como trabajar en pulsos solares, pues los pulsos de luz van a ser gaussianos. Pero supongo que también se puede modelar otro tipo de pulsos. Sí, hay varios. Entonces, por ejemplo, este es uno sencillo. Es que de hecho, Osquitar, vea que este es un pulso sinusoidal realmente. Lo que pasa es que es un pulso sinusoidal que está siendo modulado por una onda cuadrada, ¿cierto? Por una función puerta se llama esto. Pero también uno podría tener otros pulsos. Puedes tener un pulso gaussiano, ¿cierto? Que es muy común en óptica cuántica, porque es la luz, digamos, más clásica que existe, ¿cierto? Y ese pulso gaussiano uno lo puede modelar por exponenciales, por valores absolutos de una exponencial, lo puede modular por mm, sinusoides de diferente frecuencia, ¿cierto? Entonces, pueden haber diferentes tipos de modulaciones, ¿cierto? Entonces, vemos eso. ¿En qué complica el cálculo? Que es una pregunta importante. Las integrales, entre más complicado sea la modulación del pulso, es más difícil. Termina uno con funciones de Bessel, con funciones de Newman, de Legendre, sobre todo Bessel. Bessel es la función especial más común en un proceso de modulación, ¿cierto? Pero hay, digamos, otro tipo de funciones
En el curso de transporte, lo que nosotros vamos a ver más o menos finalizando noviembre, el que estamos viendo por las noches es la modulación de Bessel, ¿cierto? Es una muy común. Entonces se suman los armónicos de Bessel y queda una modulación compuesta. Acá nosotros, como yo les expliqué al principio, escogimos la más sencilla, sobre todo para llegar a la regla de oro de Fermi, ¿cierto? Entonces, que básicamente dice lo siguiente. Entonces yo voy a decir, eso sería que 1 sobre 2 pi tau, ¿cierto? Por el límite. Cuando tau tiende a infinito, listo. De la 5 al cuadrado de delta tau sobre 2, esto básicamente es un delta de delta mayúscula. Esto significa que en el límite, cuando tau tiende a infinito, como nosotros podemos ver de este análisis relacional que hay acá, ¿cierto? Entonces, Dilmer, hágase ahí, por favor. Venga para acá. De pronto acá presta más atención. Listo. Muy bien. Entonces, este 5 al cuadrado tiene un límite que es un delta. ¿Eso qué significa? Si delta es 0, omega debe ser igual a la frecuencia de resonancia. Y es en ese límite, por ejemplo, uno le dice, pues yo tengo la regla de oro de Fermi. Entonces dice, listo, la regla de oro de Fermi tiene un delta I. La regla de oro de Fermi tiene unos límites de aplicación. Entonces dice, pero por ejemplo, ¿qué sucede si tau no es infinito? Pero entonces que la regla de oro de Fermi simplemente es una aproximación a primer orden de la probabilidad para que haya una transición entre dos niveles de un átomo o de un sistema físico, ¿cierto? Entonces, obviamente es una aproximación para tiempos muy prolongados de modulación. Dicho eso, entonces podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos decir que el límite cuando tau tiende a infinito de la sin al cuadrado de delta tau medios, esto es igual a 2pi por un delta de delta mayúscula, que es básicamente lo que nosotros estamos haciendo en el teorema de dualidad, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver claramente el teorema de dualidad y ahora vamos a ver lo siguiente. Entonces, lo que yo voy a decir es esto. Si yo me devuelvo a la probabilidad, voy a ver la probabilidad, esta probabilidad, voy a escribir sin al cuadrado de delta tau medios como un límite. Listo. Muy bien, entonces me queda la probabilidad del estado excitado, ¿cierto? Que depende de tau. Entonces, esto me quedaría como 1 sobre h barra al cuadrado por la magnitud al cuadrado de k del bracket entre k y 1 de la perturbación, ¿cierto? Y acá me va a quedar, entonces, sin al cuadrado de delta tau medios que multiplica, esto sería, no, la dejamos así. Entonces acá yo simplemente tomo el límite. Esto es límite. Cuando tau tiende a infinito, de 1 sobre h barra al cuadrado, ¿cierto? De la magnitud al cuadrado de hi, ¿cierto? Por la función sin al cuadrado de delta tau medios. Ya sabemos cuánto vale ese límite, ¿cierto? Entonces, este límite de acá, entonces vale 2pi por tau, ¿cierto? ¿Dónde? No se ve, no lo puse. Listo, muy bien. Entonces acá me queda la magnitud del elemento matricial, la magnitud del elemento matricial por un delta de delta mayúscula,
¿cierto? Y esto simplemente queda de esta forma. Vamos a ver. Esto lo escriben 2pi sobre h barra. Así es como están los libros. 2pi sobre h barra. Por el elemento matricial al cuadrado por tau por delta de omega menos omega K1. ¿Esto qué significa? Solamente en esta aproximación, cuando tau es muy extenso, un periodo de observación muy grande, los procesos excitatorios trigger. La mayoría de palabras que se usan acá, yo no me las sé en español. Trigger, como se disparan, esa es la palabra, gracias, Oscar. Solamente se disparan procesos excitatorios cuando hay resonancia. ¿Sí o no? Entonces lo que hace es que todos los procesos por fuera de resonancia son poco probables. Entonces, el único proceso probable cuando tau tiende a infinito es el proceso de resonancia. Los otros son menos probables. Eso es lo que significa, esto se llama la regla de oro de Fermi, ¿cierto? Y la regla de oro de Fermi se expresa como gamma sub K1 por tau. Y gamma sub K1 es un coeficiente que me dice cuál es la probabilidad para que un proceso se dispare, ¿cierto? Para disparar un proceso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad para que si yo excito una celda solar con una cantidad determinada de fotones a una frecuencia, entonces haya corriente? Eso, digamos, tiene un poco de implicaciones de excitaciones, relajaciones, scattering, KK', etcétera, etcétera. Y la probabilidad para cada uno de ellos está dada por esta expresión y la tasa de transición se llama gamma. Gamma K sub K1. Esto es 2pi sobre h barra al cuadrado por el valor esperado, magnitud al cuadrado del elemento matricial de HI, que es la perturbación, al cuadrado por delta de omega menos omega K1. Esto se llama Fermi's Golden Rule. Esto que hay acá. Es muy probable que en un examen de mecánica cuántica 2, sobre todo cuando hay scattering que depende de momento angular, les aparezca esta vaina. Pero es terriblemente probable, ¿cierto? Les pueden decir a ustedes, ustedes tienen este centro de scattering. Viene un electrón con una función de onda tipo S, ¿cierto? ¿Ustedes qué hacen? Con el potencial hacen una expansión en ondas parciales. Me imagino que ya les estarán viendo las ondas parciales. Y de las ondas parciales, entonces calculan con la primera aproximación de Born, pueden calcular F, y con F pueden calcular este chisme que hay acá. Y entonces le pueden preguntar, bueno, dado este potencial de scattering, ¿con qué probabilidad se hace scattering para ml igual a 0 a ml igual a 1? ¿O con qué probabilidad se hace scattering para ml igual a 0 a ml igual a menos 1? ¿Cierto? ¿Cómo se calcula esa tasa de transición? Porque una de las cosas que hace el scattering es que cambia el momento angular, ¿cierto? Y cuando cambia el momento angular, si yo tengo, por ejemplo, una onda S que sería para L igual a 0, ¿cuáles son las probabilidades o cuáles son las que eso lo vamos a ver dentro de 8 días? ¿Qué posibilidades tengo yo para absorber luz de diferente momento angular o para cambiar el momento angular durante un proceso de absorción? Eso se llaman las reglas de selección permitidas por dipolo, ¿cierto? Hay dipole allowed selection rules, quadruple allowed selection rules, pero son menos probables. Las más probables son dipole allowed selection rules, que son las que salen de acá. Entonces, ustedes tienen L igual a 0. Y en el proceso de scattering, puede pasar que terminan con una onda parcial con L igual a 1, con L igual a 0 y con L igual a menos, perdón, ML, esto es ML. Y con ML igual a menos 1. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay un scattering que es independiente del momento angular y otro que sí cambia el momento angular, ¿cierto? ¿Qué potencial, por ejemplo, les podrían dar a ustedes en un parcial?
y haga esto. ¿Tienen alguna idea? ¿Qué potencial hace esto? Darwin, Dilmer, Jefferson, Pinzón. No, no es Calón. Hay un potencial particular que tiene la capacidad de hacer esto que hay ahí. Y hay otros potenciales también. El Sakurai tiene algunos ejemplos donde otros potenciales hacen eso. Pero hay uno súper conocido que hace eso. Ese es muy conocido. Es el acoplamiento spin-órbita. ¿Sí o no? Entonces, con el acoplamiento spin-órbita, esa es una interacción que preserva el momento angular, ¿cierto? Una interacción que preserva el momento angular. Ustedes bajan a L y suben a F. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden con la partícula, le invierten el spin, viene con H barra medios y queda con menos H barra medios, ¿cierto? Eso significa que perdió una unidad de momento angular. ¿A dónde se va esa unidad de momento angular? Tendría que ir para algún lado. Entonces, obviamente, ustedes lo que están haciendo es que están transfiriendo momento angular del grado de libertad de spin al grado de libertad angular, orbital, perdón, ¿cierto? Entonces bajan en S y suben en L, ¿cierto? Y eso se ve reflejado en el proceso de escape. La pregunta sería una pregunta importante que ustedes pueden pensar, ¿cuál es la tasa gamma para que ese proceso se dispare? ¿Cierto? Eso es una pregunta que les pueden poner a calcular sin ningún problema. Pueden mirar, creo que eso está en la sección 4 del capítulo 6 del libro de Sakura, no, del capítulo 5, donde hay teoría perturbativa. ¿Cierto? En teoría perturbativa, ¿cuál es la probabilidad para este proceso que depende del momento angular? Listo, entonces, para que no vayan a echar esa vaina en saco roto, entonces voy a guardar este PDF para compartírselos ahora. Entonces, les coloco acá time dependent. Listo.